Buenos días nuevamente. Les saludamos desde Lerma de Villada, Estado de México. La Iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, les manda un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos regocijamos mucho aquí en la Casa Pastoral siempre que nos acordamos del pueblo de Dios y de parte de todo este equipo que trabaja junto conmigo, de mi esposa que está siempre a mi lado orando, que gracias a todo este equipo se lleva a cabo el que tú puedas ver esta predicación. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a entender y comprender la palabra que Él me ha dado para predicar, porque como dije la semana pasada, se trata de un tema muy controversial que se trata de la ministración. Hay ministraciones que pues son buenas, pero son más las malas. Por eso es que vamos a orar. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos delante de tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedirte, Padre, que nos perdones por nuestros pecados, por nuestras faltas, a través de la bendita sangre que derramó nuestro Rey Jesucristo en el Calvario. Te suplicamos, Padre, que a través del Espíritu Santo tú me ayudes a predicar esta palabra, pero también le ayudes a mis hermanos a entenderla. Que cada palabra que nosotros leamos a través de las Sagradas Escrituras, Padre, que sea el Espíritu Santo respaldándola con todo un contexto acerca de cualquier versículo que expongamos. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, yo te pido que ahí donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú te manifiestes en gloria sobre sus vidas y atamos todo distractor, todo lo que se levanta en contra de tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo, yo me pongo en tus manos, en el nombre poderoso tuyo, Jehová Dios de los ejércitos. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama: la ministración es la manera de Dios o a tu manera. O lo hacemos a la manera de Dios o lo hacemos a la manera del ser humano. Empezamos con esta pregunta: ¿qué es la ministración? Ministración es un servicio a nuestro Padre Celestial para beneficiar a alguno en todo su ser. Cuando nosotros ministramos en la presencia de Dios, algún ser humano o un pueblo entero va a ser beneficiado de esa ministración ante nuestro Padre Celestial. Quiero llevarlos a una primera palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. La mayoría de los versículos que vamos a leer, tomé una versión que se llama Traducción del Lenguaje Actual. Entonces, para que estén alerta, cuando yo lea la versión de Reina Valera, se los mencionaré, pero cuando lea también la versión Traducción del Lenguaje Actual, también se los mencionaré. En Efesios 4, 23, 24 esta versión es de la Reina Valera 60. Dice el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué menciono esta palabra? Porque es muy importante que tú conozcas que cuando nosotros somos ministrados principalmente en nuestra alma, enseguida de nuestra mente, que es el espíritu de nuestra mente, y en tercer lugar, en nuestro cuerpo. Lo vamos a probar, ¿ok? A través de la escritura de toda esta predicación. La ministración en presencia de Jehová Dios y de Jesucristo, la vestidura es y era muy importante siempre. Todo esto empezó cuando Jehová Dios le dio la ley a Moisés y le dio que los sacerdotes, los que ministraban en el santuario, en el tabernáculo, tenían que tener una cierta vestidura. Vamos a Éxodo. Éxodo 35, versículo 19 en la versión Reina Valera. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio.
quiero que lleven eso en la mente de las vestiduras, porque eso era sombra de la nueva vestidura que hoy yo tengo. Y no tengo un alfod, ni tengo nada de lo que usaba Aarón, pero mi vestidura se llama Jesucristo. Estoy revestido de Jesucristo. Entonces, era una sombra lo que ellos hacían por fuera, pero ahora también sigue siendo esa vestidura, pero ahora estoy revestido de Cristo. Por eso yo me paro aquí como ministro de las Sagradas Escrituras. Antes Aarón era el ministro del santuario, pero hoy, en este tiempo, en el 2020, yo soy ministro de las Sagradas Escrituras, de la sana doctrina de Jesucristo. Y mi vestidura se llama Jesucristo. No tengo un alfod ni piedras así, pero mis piedras preciosas son las palabras de revelación que Dios me da. Esas son las piedras preciosas que todos los que han estudiado conmigo les he mostrado a través de la Escritura. Bien, vayamos a ver acerca de esto de las vestiduras, porque las vestiduras dan a nosotros una unción de servicio. Cuando nosotros tenemos la vestidura de Jesucristo, tenemos una vestidura de servicio. Vamos a ver esto que es en el segundo pacto, cuando vino Jesucristo y estableció ese segundo pacto. ¿Ok? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habían sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, nos revestimos de Cristo. Esta es una nueva vestidura para ministrar en su nombre. Si nosotros no somos bautizados, entonces no seríamos sino solamente hermanos que hablamos de las Sagradas Escrituras, pero los ministros, los que estamos detrás de un púlpito, estamos predicando, enseñando, estamos a cargo de una congregación, que dirigimos una congregación, eso nos tenemos que estar revestidos de Cristo. Vamos al libro de Mateo, por favor. Cuando nosotros hablamos de la vestidura para ministrar en el nombre de Jesucristo, ministrar significa pues dar a aquellas personas que estamos ministrando un refrigerio, un descanso, un consuelo, una limpieza, una libertad en el alma. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Jesucristo, no somos nosotros los que estamos dándole el consuelo, el descanso, el refrigerio, la limpieza o la libertad al alma. Es Jesucristo, esa vestidura de Jesucristo es lo que se proyecta en la administración. Es por eso que es muy importante entender la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo. Ahora sí vamos a ver en la traducción del lenguaje actual, en Mateo 28, 18 al 20. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Y ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús nos da un mandato divino, que para cumplirse requiere principalmente altas dosis de servicio. Porque si nosotros no tenemos la actitud, el carácter de servicio que tenía Jesucristo, entonces nosotros estamos hablando de una vestidura totalmente diferente. Todos aquellos que estamos revestidos de Jesucristo tenemos un alto concepto de servicio, porque el que está en nosotros vino a servir, no para que la humanidad lo sirviera a él. Entonces ese es el concepto tan firme en aquellos que están revestidos de Jesucristo. Aquellos que se paran detrás de una congregación para mandar y gobernar a todos los prosélitos que han conseguido con engaño, esos de verdad no están revestidos de Jesucristo, porque los han ganado solamente para que los adulen a ellos. Veamos Marcos, por favor. En el libro de Marcos 10:45, en la misma versión, en la traducción del lenguaje actual, dice la palabra: Yo, el Hijo del Hombre, soy así.
No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo, logré con mi vida. El más alto honor de los ministros y eminentes es ser siervo de Jesucristo. A mí me goza el que Dios me haya elegido como ministro de su palabra, de la sana doctrina de Jesucristo. Es un alto honor para mí poder servirle. Y por supuesto, no tomo la gloria es para Dios. Porque lo que yo manifiesto, no manifiesto mi carácter, manifiesto el carácter de Jesucristo. Por eso tengo el entendido que fui llamado a servir, no para que la gente me sirva. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1, en la versión Reina Valera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Diáconos significa servidor. Entonces, cuando Pablo y Timoteo son siervos de Jesucristo y dice a todos los santos, santos significa que son las personas apartadas de Dios para que los que Dios ha llamado como ministros, ministremos a esos santos, a aquellas personas que ha apartado Dios, para que los que tenemos el ministerio de enseñanza, el pastoreo, el apostolado, el profeta, el evangelista, enseñemos a esos santos. Son aquellos que ha apartado Dios para que nosotros los instruyamos en su palabra. Vemos que dentro de una iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay servidor y servidoras. A ellos les llamamos diáconos. Todos aquellos que están sirviendo son diáconos porque son servidores. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13, dice: los diáconos deben de ser gente respetable. No deben de mentir, ni beber mucho vino, ni estar preocupados por ganar mucho dinero. Además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado. Tener la conciencia tranquila. Deben de tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben hacer bien su trabajo. No deben ser chismosas, sino saber controlarse en todo. Ser personas a las que pueda confiar. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama, se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Esta formación como servidores o diáconos, veremos sus implicaciones y diferentes actividades dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Algunos preceptos especiales que muestra la palabra de Dios. Quiero que me acompañen, por favor, a Marcos 2:3 en la traducción lenguaje actual. ¿Cómo ministrar a personas? ¿Cómo vamos a ministrar a personas? Vamos a ver solamente lo que es correcto. Vamos a tocar un poco de lo que es incorrecto, pero muy poco. Porque yo creo que lo mejor es enseñar la verdad, porque la mentira va a caer sobre todo lo que no está escrito, todas aquellas cosas y prácticas que se llevan a cabo. Si no está en la verdad, pues es mentira. Entonces me voy a enfocar mucho en predicar solo la verdad. Y todo lo que yo toque acerca de muy poco va a ser, porque esto es lo que se practica mucho en la mayoría de las iglesias, por eso es que lo voy a tocar muy poquito, ¿ok? Vamos al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 3. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Vemos aquí que hay una persona paralítica, y unos amigos pues tienen misericordia de él, lo levantan porque saben que allí en esa casa está Jesús y hace milagros.
Entonces ellos tienen fe de que si llevan a su amigo paralítico, pues lo van a sanar. Eso se llama ministración, ¿ok? Ojo, porque cuando nosotros pensamos, ¿a poco eso es ministración, llevar a una persona a la presencia de Cristo? Por supuesto que sí, eso es ministración. Estos cuatro amigos, acuérdense que el paralítico no podía caminar, entonces lo subieron a una camilla y entre 4 lo llevaron. Tuvieron problemas, sí tuvieron problemas, porque su casa donde lo llevaban estaba muy rodeada de mucha gente y era imposible, pues Jesús estaba dentro y con alrededor de tanta gente era imposible. Pero sigamos leyendo, Marcos 2:4. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero, por ahí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Para llevar al amigo a Jesús, por esta razón sí queremos ser buenos ministros de Jesucristo. Porque no importa la dificultad, si tú eres un buen ministro de Jesucristo, vas a vencer esa dificultad para llevar a la persona necesitada a la presencia de Jesucristo. Eso es ser un buen ministro de Jesucristo. Tenemos que ajustarnos también a la sana doctrina de Jesucristo, porque si no nos ajustamos a la sana doctrina de Jesucristo, muchas veces queremos tomar atajos para llevar a la persona necesitada y muchas veces hacemos ministraciones equivocadas. Lo más importante es llevar a la persona necesitada, a la persona en pecado, a la presencia de Jesucristo y punto. Jesucristo sí sabe lo que esa persona necesita. Y muchas veces nosotros no sabemos lo que necesita. Entonces, el ser ministros es llevar a las personas a la presencia de Jesucristo. ¿Qué es lo que hicieron los amigos? Entonces, por esta razón queremos nosotros pedirle a Dios, Padre, yo te pido que seas una persona en nosotros para que tú en nosotros nos hagas buenos ministros. Que no sea lo que yo quiero, sino sea lo que tú quieres. Porque eso es lo que nosotros nos hace buenos ministros de Jesucristo. Entonces, ministrar a otros, hay algunas cosas que vamos a ver. Primero, 3 cosas esenciales. Debes de conocer la necesidad del ser humano. Algunos pueden parecer muy fuertes, pero miren, apenas el miércoles pasado estábamos hablando del Proverbio 26 y hablaba de la apariencia cuando salpica la plata sobre pedazos de barro y eso solamente tiene la apariencia, pero por dentro es el barro, es tierra, es un pedazo de un jarro que se quebró y que le ha salpicado la plata. Entonces nosotros podemos ver, algunos parecen fuertes, equilibrados, pero en su interior están paralizados. Y esa parálisis, cuando están solos, seguramente claman y dicen, Dios, ayúdame, estoy acabado. Pero su arrogancia, prepotencia, siempre les hace dar la apariencia con los demás como que son muy fuertes. Entonces nosotros tenemos que tener un buen discernimiento de parte de Dios para saber cuál es el paralítico que necesita ser llevado a la presencia de Jesucristo. Número 2, no debes dejarlos tirados. Aun cuando tú veas que esa persona te diga, no, estoy bien, la persona que tú le preguntes, y si tú miras que están muy mal y les preguntas, seguro te van a decir, estoy bien. Perdón. Entonces nosotros si somos buenos ministros de Jesucristo, no vamos a dejar tirado a esa persona. Comprometernos a llevar a alguien a Jesucristo significa levantarlo y no dejarlo tirado, apoyarlo durante el trayecto, significa consolarlo, animarlo y brindarle seguridad hasta que el Señor Jesucristo tenga un encuentro con esa persona. Número 3, todo esto es lo que extraemos acerca de ese paralítico que fue llevado por los 4 amigos. Y tercero, debes permitir que Jesucristo obre a su manera. Porque muchas veces nosotros queremos que Jesucristo obre a mi manera. Y no es así. Nosotros solamente somos ministros, los que llevamos a las personas a los pies de Jesucristo. Y Jesucristo va a hacer con esa persona lo que Él quiere, lo que el paralítico necesita.
porque de acuerdo a al párrafo que leímos, yo te invito a que lo leas completo y vas a ver cómo estaba lleno de personas ahí murmurando y diciendo cómo. Porque Jesucristo lo primero que miró, que era la necesidad más esencial, era de que su corazón sea sanado, su alma. Por eso Él se acerca y le dice, yo te perdono. Pero eso no les hacía satisfactorio. Por eso muchas personas quieren dar la sanidad de afuera y se olvidan. Ahorita en los hospitales hay mucha gente muriendo y la gente está atendiendo físicamente, pero se olvidan lo que Jesús nos instruye como ministros. Ministra las almas para que sus almas no se pierdan. Eso es lo que quiere Jesucristo. Pero muchas veces nosotros queremos la sanidad de afuera, porque eso creemos que es lo más importante. De acuerdo al pasaje que estamos analizando, ese paralítico lo criticaban a Jesús porque le decía, ¿cómo? O sea, está paralítico, ¿por qué no lo sanaste? Y en respuesta Él les dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decirle a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, pues Él le dijo, levántate. Sigamos con este relato porque extraemos mucha información para nosotros los ministros, cómo hacer las cosas. No como yo quiero, sino como está la instrucción del Sagrado Manual, que son las Sagradas Escrituras. En Deuteronomio, capítulo 18, versículo 7, dice, ministra en el nombre de Jehová su Dios, como todos los hermanos, los levitas que estuvieren ahí delante de Jehová. Entonces, ¿cómo vamos a ministrar? En el nombre de nuestro Padre Celestial. Y como sabemos y conocemos todo el contexto, sabemos que nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, le entregó toda potestad y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso es que nosotros ahora lo hacemos en el nombre de Jesucristo, porque el Padre así le agradó. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿A dónde iba y a qué iba Pablo? Pablo iba a Jerusalén para ministrar. Cuando hablamos de ministrar, era servir ¿a quién? Aquellos apartados que estaban en la congregación de Roma. A eso iba Pablo. Entre los hermanos que ministramos es muy importante los cambios internos. Nosotros no necesitamos ver los cambios externos, porque lo más importante en la administración es ver los cambios internos que van a producir un cambio externo. Nunca vamos a cambiar de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. Por eso los ministros que ministramos la sana doctrina de Jesucristo, las Sagradas Escrituras, vemos esos cambios internos. Si en verdad está esa persona siendo ministrada correctamente con la palabra correcta, no vamos a ministrar a una persona que recién empieza, vamos a comenzarle a hablar de las cosas que no entendería. Es por eso que todo lleva su tiempo, porque los tiempos los marcó Dios, no los marcó un ministro, los marcó Dios, porque nosotros no somos más que utensilios, somos servidores del Padre, de Jehová Dios, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey. Después de ministrar un alma, nosotros tenemos que entender de que la estamos poniendo delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Entre los hermanos es muy importante esto, que nosotros miremos el interior y aprendamos a ver el interior de nuestros hermanos. Porque puedes verlo solamente exteriormente, sí, muy bonito y muy bonita, huelen muy ricos, se acaban de bañar. Eso es externo, Dios busca lo interno. Y eso es lo que tenemos que aprender los ministros. Vamos al libro de Marcos. Capítulo 2, versículo 5, seguimos en la misma traducción, lenguaje actual. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Después de ministrar su alma, trató el cuerpo en segundo término. Por eso en Marcos 2:11 dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces vemos el orden. Primero ministramos el alma,
El alma tiene una consecuencia, porque de aquí del alma, del corazón, manan todos los pensamientos que la mente, el espíritu de nuestra mente procesa. Entonces, pues, ministramos el alma, ministramos el espíritu de nuestra mente y después, en el orden que está establecido, el cuerpo. Nosotros no oramos primeramente para sanidad del cuerpo, no, oramos en el orden que nos está ordenando la Sagrada Escritura, porque es primero el alma, el espíritu de la mente y al último el cuerpo. Ese es el orden. Bueno, ahora vamos al libro de Mateo, por favor, 28, 18. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Cuando vemos que Jesús le ha dado el Padre todo el poder para gobernar, entonces vemos que después de haber recibido el poder, Él nos manda. A Él lo envió un día el Padre y Él cumplió y le dio un nombre, sobre todo nombre. Y ahora nosotros, para tener un nombre y mantenerlo en el libro de la vida, tenemos que obedecer la orden que está en los versículos siguientes, que es el 19, 20, y vemos ahí: vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que el que gobierna sobre todas las cosas se llama Jesucristo, nuestro Rey. Así que como pastor, yo reconozco que Jesucristo es el del poder. Simplemente soy el que ministra en su nombre. Y la presencia de Jehová Dios y de Jesucristo. Él sabe cómo va a hacer las cosas. Y cuando Él empieza algo, jamás la va a dejar a media. Él lo que empieza, lo termina. Siempre. Él no es como nosotros, que vamos dejando esto empezado y luego lo otro empezado y dejamos muchas cosas empezadas y a media. Dios nunca deja a media nada. Siempre que empieza algo, Él la va a terminar. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2. Seguimos en la versión lenguaje actual. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él tiene nuestra confianza, y Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Por esta razón es muy importante sujetarnos a la obediencia de la palabra escrita. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel 45, 4. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová. Y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Por eso hoy, en este día, mi esposa Lali y yo estábamos experimentando la gloria de Dios, y hoy lo entiendo tan perfectamente bien, porque cuando nosotros decidimos grabar, hacer las predicaciones, los talleres, todos los devocionales, todo sale de aquí donde hemos decidido poner el arca de la presencia de Jehová Dios en la casa pastoral. Sé que muchos hermanos quisieran que grabáramos o hiciéramos en sus casas, pero Dios decidió y nos puso en nuestro corazón de que lo hiciéramos en la casa pastoral, porque es a nosotros lo que nos ha dado la encomienda de cuidar esa presencia. Nosotros cuidamos esa presencia y disfrutamos de su presencia, porque escrito está aquí en el libro de Ezequiel que acabamos de leer, dice: servirá de lugar para sus casas como recinto sagrado para el santuario. Esta casa es sagrada y es un santuario donde la presencia de Dios se manifiesta. Yo no sé, aquellas personas que nos han visitado en nuestro hogar, desde que entran, ellos sienten esa presencia de Dios, porque este es su santuario. Desde aquí compartimos su palabra, desde aquí ministramos su palabra, desde aquí ministramos a Dios con nuestras vidas en la obediencia. Él me dice: trata a tu mujer como un vaso frágil, y cuando yo la trato honro a Dios y Él se manifiesta en gloria.
Entonces, eso es cuidar en todos los detalles que Dios nos manda, porque no vamos a estar haciendo una cosa sí y otra cosa no. En todo lo que Dios nos manda, tenemos que obedecer. ¿Quieres que tu casa sea un santuario de la presencia de Dios? Pues adelante, Dios también quiere eso. Solamente que tú lo decidas, que ya no haya gritos, que ya no haya esas discusiones, que no haya esos largos y debates, que ya no haya gente trompuda y elefante allí en esa casa, sino que todo le entreguemos a Dios para que tu casa también sea un santuario y un lugar sagrado. Quiero llevarte a 1 Timoteo 4:6. Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. Escrito está en 1 Timoteo 4:6, versión lenguaje actual. Entonces, cuando nosotros enseñamos la sana doctrina de Jesucristo y ellos ven, nuestros hermanos ven que nosotros obedecemos y enseñamos a todas las personas cristianas y cómo nosotros vivimos y lo hacemos, es como alimentarse bien. ¿Por qué alimentarse bien? Porque nuestra alma está bien alimentada. ¿Por qué necesitamos ser ministrados? Porque hemos recibido una serie de contaminaciones en nuestra alma, por esa razón. O en nuestro espíritu de nuestra mente. Muchas veces los conceptos de nuestra mente traen esos pensamientos, contaminaciones. Puede ser de que un pensamiento que tú no lo fabricaste, pero ahí está, te contaminó ese pensamiento, no supiste luchar contra él y está ahí la contaminación, ese pensamiento que el diablo te sembró en tu corazón, en tu mente. Entonces, esos pensamientos comienzan a agarrar forma, hasta que toman una forma y se llama pecado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser ministrados, porque principalmente esos pensamientos no están solamente en nuestra mente, sino están en nuestra alma. Es por eso que nosotros tenemos que buscar ser ministrados. Cuando una persona constantemente no puede dormir, una persona constantemente tiene presencias inmundas, una persona tiene pensamientos inmundos, tiene cosas que no quiere hacer, pero las hace, esas personas deben de ser ministradas, las cuales pueden haber dado lugar a leyes en nuestros miembros. ¿Cuáles son las leyes? Ya la práctica del pecado. Entonces, quiero que me acompañen a 2 Corintios 7:1. Seguimos en la misma versión, lenguaje actual. Queridos hermanos en Cristo, Dios nos hizo esa promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. Entonces siempre nosotros tenemos que buscar la santidad, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué la buscamos? Porque Dios es santo y Él quiere que nosotros como sus hijos seamos santos como Él. Cuando nuestro Padre Celestial decidió sacarnos de donde andábamos perdidos, pagó un precio, y ese precio no lo hizo con oro, plata, piedras preciosas, lo hizo con algo más valioso, que fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Porque Dios los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Cuando dice aprendieron de sus antepasados, ¿cuántas mañas no aprendimos de nuestros abuelos, de nuestros padres mismos? A eso se refiere, aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. En el versículo 19 dice, al contrario, pagó con sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Eso es lo que pagó Dios.
Y es por eso que nosotros, al ser ministrados correctamente, nosotros manejamos este tipo de palabras, los ministros, y usamos este tipo de palabras para luchar con tu enemigo, luchar con tu adversario que está queriendo cobrar algo que no le corresponde. Dice en el libro de Mateos que nosotros tenemos que ser valientes, porque los valientes arrebatan, pero no le arrebatan a Dios, al diablo lo que te ha robado. Entonces estas cosas nos enseñan los ministros de Dios, de Jesucristo, a luchar, a tener victorias, de saber luchar con la palabra de Dios, de saber ministrar a otros, de saber y aprender ser ministrados correctamente, como Dios dice, no como el hombre lo imagina o como el hombre lo ha establecido en miles y miles de religiones, denominaciones que ya han establecido como una regla de ministrar a mucha gente. En Efesios capítulo 2 versículo 3 dice: antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Desde la infancia, todos los seres humanos, desde la infancia hasta la edad adulta, si no se conoce a Jesucristo, todos de verdad tenemos pensamientos de maldad. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 8 versículo 21, cuando Dios le llegó tan grato aroma, porque Aarón le estaba haciendo un holocausto, un sacrificio, entonces pues ese sacrificio fue un aroma grato para Jehová, y ese es el contexto de Génesis 8:21. Cuando Dios le llegó tan grato aroma, tomó la siguiente decisión: aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni a destruir la tierra como esta vez. Acababa de pasar el diluvio, ¿verdad? Y él asimismo prometió: ya no voy a destruir la tierra a causa y por causa de los hombres, porque el hombre es malo desde su niñez. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 21, 22 y 23, dice en la misma versión, lenguaje actual: desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le iba a pasar. Fíjense cómo aquí el espíritu del diablo o el diablo mismo nos mete pensamientos que no queremos pensar. Y este ejemplo es extraordinario porque seguramente Pedro no quería pensar eso, pero fue su mente atormentada por el diablo y le sembró una idea. Observemos todo lo que pasó en esta ocasión cuando Pedro le da una sugerencia a nuestro Señor Jesús. Dice el 21, continúa diciendo: tendré que ir a Jerusalén, le está hablando Jesús, y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. En el versículo 22, entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. ¿Ven cómo el enemigo siembra pensamientos? Y esos pensamientos, puedes quizás decir tú: no, a mí no me va a pasar eso. Pedro era un apóstol dedicado a las cosas de Dios, pero el diablo le sembró eso en su mente. Y vemos aquí de que es posible, sí es posible, claro que es posible. Es que el diablo a mí no me va a tocar, claro que te va a tocar. La palabra solo dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces nosotros no podemos ir a decir: a mí no me va a pasar.
Si tú te descuidas, créeme, sí te va a pasar. Pero ¿qué debemos hacer con esos pensamientos? Nosotros tenemos que aprender que la ministración que nosotros necesitamos, si tenemos un pensamiento recurrente, es el tiempo de necesitar que alguien ministre en nuestras vidas. Pero es tan difícil que un pastor tenga la humildad de decirle a otro pastor, o que me diga a mi pastor Víctor, necesito que usted me ministre, porque tengo estos pensamientos. Tengo los pensamientos de Pedro, tengo los pensamientos de Saúl, tengo los pensamientos, en fin, hay tantos ejemplos en la Sagrada Escritura que, o puede ser una mujer también, ¿no? Es que tengo pensamientos jezabélicos, tengo pensamientos, en fin, hay muchas cosas en las cuales nosotros necesitamos ser ministrados. Y la ministración es algo muy importante en la presencia de Dios. Por eso que nosotros tenemos que aprender a qué se refiere ser ministrado, a qué se refiere ser ministrador, a qué se refiere un ministro, qué se refiere la palabra que usamos para ministrar. Todo eso tenemos que tener un amplio conocimiento para no ponernos en manos de un lobo rapaz o de un perro cualquiera que nomás desmiembra a la gente que pertenece al cuerpo de Cristo y se los lleva. Entonces nosotros tenemos que aprender, y esto Dios me ha dado la oportunidad de enseñarte a través de esta predicación. Por esta razón es que Jehová Dios me ha llamado para ser ministro de la sana doctrina de Jesucristo, para que por medio de la verdad caiga toda mentira. Me siento muy honrado en el que Dios me haya hecho su ministro. Fíjense lo que pasó en Efesios capítulo 3, versículos 6 y 7. Y este es el plan secreto. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y la promesa dadas al pueblo de Israel. Formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder, y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. Eso sucedió en mi vida. Lo mismo que sucedió en Pablo, eso sucedió en mi vida. Pero hoy yo tengo la responsabilidad, porque sé que soy un ministro de Jesucristo. Y si tú lo permites y si tú abres tu corazón, Dios me ha llamado a predicar esta palabra para ministrarte a ti. Solamente tienes que tener la humildad, porque no es el Víctor, no, es el ministro de Dios que está hablando a tu vida, y tú tienes que oír la voz, no mi voz, la voz de Dios, porque los que son de Dios, la voz de Dios oyen. Y yo quiero entender de que tú que estás ahí, eres de Dios y estás oyendo la voz de Dios. El bautismo en agua es la primera fase de ministración importante para nuestra alma. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó. Entonces, cuando nosotros somos bautizados muertos en representación de la muerte de Jesucristo. Cuando salimos de las aguas es representación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos, porque habla la palabra de Dios aquí en el versículo 21, dice el bautismo verdadero. Entonces quiere decir que hay un bautismo que no es verdadero. Entonces, ¿cuál es el bautismo que no es verdadero? Puedo entender que si hay uno verdadero, quiero pensar de que es aquel
siervo que ha entendido la orden de bautizarlos en nombre de Jehová Dios, porque es muy significativo, bautizarlos en nombre de Jesucristo porque es muy importante, bautizarlos en el Espíritu Santo porque esto es lo que nos une al cuerpo de Jesucristo y no nos une a una iglesia local, nos une al cuerpo de Jesucristo. Pero hay un bautismo, dice aquí en el versículo 21, bautismo verdadero, no es para limpiar nuestro cuerpo. Entonces muchas veces nosotros queremos bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como si fuera un acordeoncito y de carrerita, y el que sigue, como si fuéramos bolitas de chorizo. Y no es así, mis hermanos, porque habla la palabra, un verdadero bautismo. Quiero llevarlos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Cuando somos bautizados y vemos de que hemos pasado a la familia de Dios, pues más nos esforzamos para no pecar contra aquel que nos ha llamado por su gracia y que no hemos sido fecundados por hombre alguno ni mujer, hemos sido engendrados por el poder de Dios en el cuerpo de Jesucristo, atraídos a su preciosa familia de Dios. Entonces nosotros vemos el bautismo verdadero de esa manera y recordamos que antes éramos pecadores, pero que en la muerte murió nuestro antiguo hombre o nuestra antigua mujer. Y hoy hemos nacido con una esperanza de hacer las cosas diferentes. En 1 Corintios 11:30 dice, por eso algunos de ustedes están débiles y enfermos y otros han muerto. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la siguiente ministración que nosotros constantemente, quizás tomes la Santa Cena como algo muy a la ligera. Aquí en 1 Corintios, todo el capítulo, la mayoría habla de la Santa Cena. Yo puse solamente un versículo porque me llama la atención lo que dice. Dice, por eso algunos de ustedes están débiles y enfermos. Entonces, la Santa Cena. Bueno, esta predicación he disfrutado de mucha revelación de Dios. Porque veo la profundidad de este versículo que quizás tú dices, bueno, ¿de cuál es la revelación? Débiles y enfermos y otros han muerto. Para mí la revelación es que examinamos nosotros, cuando nosotros somos, a través de la Santa Cena, somos enderezados, hallamos las cosas malas que hay en nosotros y tratamos de esforzarnos para agradar al Padre. Entonces la Santa Cena nos transforma en una manera distinta, porque cada vez que celebramos la muerte de Jesucristo nos recordamos de que nosotros hemos muerto con Él. Y entonces, ¿por qué yo sigo practicando el pecado? Cada vez que nosotros nos examinamos a nosotros mismos, se ve lo que yo estoy haciendo mal. Porque si yo resucité en Cristo Jesús, entonces ¿por qué estoy tomando la Santa Cena si yo no he hecho todavía esa muerte y resurrección en mi ser? ¿Por qué yo no he cambiado? ¿Por qué todavía sigo viendo las mismas cosas siempre? La Santa Cena del Señor me recuerda a mí constantemente de que yo ya morí. Ese antiguo hombre ya murió. Ese cochino carácter debió haber muerto hace mucho. Eso me recuerda a mí la Santa Cena. En otra forma de ministrar nuestra alma es por medio de la alabanza. Ojo aquí, ¿ok? La alabanza solamente puede darte un corto tiempo de regocijo. Y vamos a ver en el ejemplo de Saúl, ¿no? Porque la alabanza, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, sí, pero no te da la sanidad, solamente te da lo que le dio a Saúl. Y vamos a ver, 1 Samuel 16:23, vamos a ver qué es lo que hizo la alabanza en Saúl, ¿ok? Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. En este caso Saúl ya tenía, ¿saben qué tenía? Un espíritu que se llama el espíritu de estupor. Saúl tenía un espíritu de estupor, como dice en Romanos 11:8. Y lo vamos a ver en la Reina Valera, ¿ok? Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor,
Bueno, vemos aquí en 1 Samuel 16:24, dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl. Entonces vemos, ¿a cuál espíritu malo? Si pueden ustedes leer todo lo referente a Saúl, se van a dar cuenta de que todas las características que él tenía, Saúl, era todas las características del espíritu de estupor. Él ya no entendía, ya no comprendía, miraba, pero estaba ciego, estaba sordo. Entonces nosotros vemos de que, qué gran revelación de empezar a ver cómo operaba el espíritu de estupor sobre un rey que estaba tanto necio y necio y necio, hasta que Dios decidió ponerle un espíritu de estupor. Ojos que no ven y oídos que no oyen, porque acuérdense de que él no miraba ya a Saúl, miraba solo lo que le convenía y no oía la instrucción de Dios, solamente oía la instrucción de los seres humanos, porque es lo que obedecía. Por temor a la gente, él hizo holocausto y no esperó al profeta, sino él lo hizo porque escuchaba más a la gente que a Dios. Entonces vemos el espíritu de estupor, porque el espíritu de estupor, claro que oía, pero no oía la voz de Dios. Oía nada más a la gente, y a esa gente es la que trataba de agradar. El espíritu de estupor, hay tres cosas que Dios me reveló a través de las Escrituras, de que el espíritu de estupor ha sido anunciado primeramente por Isaías, enseguida por Jesucristo, enseguida por el apóstol Pablo y hoy por mi vida. Hoy en este tiempo a mí me ha elegido Dios para decirte de que ha llegado el tiempo donde hemos llegado al tiempo final. Y aquellas personas que no entiendan de que salgan, que escapen por sus vidas, que no hay otra doctrina de parte de Dios, que solo hay una enseñanza, que no debemos interpretar la palabra. Entonces, si tú no entiendes esta verdad, ese espíritu de estupor, este es el tiempo donde Dios va a desatar el espíritu de estupor para todos aquellos que no han querido ver las cosas que están escritas y que solamente me toman por poco y me dicen, es el Víctor, es tu manera de pensar, no es mi manera de pensar. Yo hace mucho dejé mi manera de pensar porque entendí cuando Dios me dijo, es que tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Cuando yo decidí seguir a Dios con todo mi corazón, deseché todos mis pensamientos, deseché todos mis caminos. Ahora mi camino es el camino de Dios. Ahora mis pensamientos son los pensamientos de Dios. Y todo lo que yo ministro y enseño y predico es lo que Dios me manda a predicarte. Y si tú me sigues tomando por poco, el que se va a llevar el paquete del espíritu de estupor eres tú y tu familia. Vamos a la palabra para probar todo lo que te he parafaseado. Jehová Dios le muestra la gloria a Isaías y le ofrece ser enviado. Vamos a ver cuando Isaías, en el capítulo 6, versículo 8 al versículo 10. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esa fue la primera advertencia a través de Isaías para nosotros. Seguimos adelante viviendo por los siglos y por décadas y pasan años y años y hoy estamos en el 2020, en el presente donde se está cumpliendo la última profecía del espíritu de estupor. Enseguida Jesús también enfrentó esta situación y volvió a decirnos, a hablarnos del espíritu de estupor. Cuando
Por segunda vez esto hace nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 12 del libro de Juan, en el versículo 37 al 40, dice la palabra que Jesús está hablando del Espíritu y está citando el capítulo 6 de Isaías. Dice Jesús: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Así pasan muchas señales que Dios ha hecho en mi vida, de revelación, de muchas cosas, porque muchas personas, como tú me conoces, quizás de mucho tiempo, y ves, es el Víctor, y no puedes creer porque quizás tú eres de Sonora igual que yo, y me has visto pues en mi vida, y no lo crees por quien soy yo, pero no lo crees. El caso es que no lo creían. Así no creían de Jesús. En el versículo 38 también dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿a quién he creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con su corazón y se conviertan, y yo los sane, dijo Jesús. Por segunda vez vemos la advertencia del espíritu de estupor. Y muchas personas aún todavía no lo entienden. Cuando el pastor Víctor, el ministro de Jesucristo, se para detrás de este púlpito y te dice: si tú no entiendes después de esto, cuidado, porque sobre ti va a venir el espíritu de estupor, porque proféticamente en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y 12, esa es la última profecía que se está cumpliendo ya en este tiempo. Yo quiero que pongas mucha atención, porque si tú no crees que Dios me ha enviado, y si tú no crees que Dios me revela a mí para que yo te predique a ti, y si tú no crees de la sana doctrina de Jesucristo, y estás aferrado en tu doctrina, y estás aferrado en tu iglesia local, y si estás aferrado de tantas costumbres y cosas que has aprendido en la trayectoria de ser cristiano o cristiana, y no dejas de ser esa persona aferrada porque ya tienes muchísimos años en el evangelio según tú, pero no en la familia de Dios, solo en una iglesia local. Eso sí, yo no te lo niego, pero en la familia de Dios yo te lo sustento, que no eres de la familia de Dios, porque en la familia de Dios practicamos diferentes cosas, hacemos diferentes cosas, vivimos la palabra de una manera distinta. No hacemos lo que las iglesias locales hacen. Nosotros hacemos totalmente cosas distintas. Y si no crees todo eso, bueno, las Sagradas Escrituras dicen que se manifestará con gran poder este espíritu de estupor. Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 al 12: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiero hacer una pausa aquí, al final del versículo 9. Cuando hablamos de poderes, señales y prodigios mentirosos, ¿no te suena familiar que en muchas iglesias están llamando a muchísimos prosélitos porque están haciendo grandes prodigios y señales con gran poder? ¿No te suena familiar? Pues ese es el tiempo que se está cumpliendo. En el versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es la profecía que se está cumpliendo en este tiempo. Y si tú no entiendes la verdad que yo te estoy predicando y no escapas por tu vida, tú y tu familia estarán condenados en un espíritu de estupor. Cuando tú quieras oír la verdad, ya no vas a poder oírla,
porque tus oídos serán tapados, porque tus ojos serán tapados. Ya no podrás entender ni comprender nada. ¿Por qué? Porque no quisiste a tiempo oír la verdad que yo te estoy predicando, porque tú me miras quizás con ojos carnales, pero quizás tú no has entendido que yo soy un ser humano que Dios ha elegido como ministro de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: por sus frutos los vas a conocer. ¿Y cuáles son los frutos? Quizás tú quieres ver manzanas de un ser humano. No, no son los frutos. Yo no doy manzanas ni naranjas. Yo doy el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Todas esas cosas que hacen un fruto del Espíritu, debes tú verlo. Y esas cosas que habla de Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 6 y versículos 7, que todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, esas 8 características, tú las que deberías buscar. No deberías ver de que es el Víctor, no, deberías ver lo que Dios te está diciendo que tú veas. Esa fe, esa virtud, ese conocimiento, el de Dios. No el conocimiento de una religión, el de Dios. Ver la piedad, ver la mansedumbre, ver todas esas 8 características en un ministro es importante. La advertencia ha sido hablada y está en ti tu decisión. Porque Dios habla, pero tú decides si obedeces. Dios te dice, y yo repito lo que Dios te dice a través de mi vida. Él ha puesto al cielo y a la tierra donde tú pisas por testigo de que el ministro de Jesucristo, Víctor Preciado, te ha hablado la palabra de Dios. Y en el día del juicio, tú no podrás decir de que a ti no se te habló la verdad, porque tú la has rechazado, por ser quien soy yo, quien predica esta verdad. Recapacita. Y te quiero pedir una cosa, y te suplico en el nombre de Jesucristo, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Entiéndelo, es tu oportunidad de ser salvo, de salir de ese lugar de perdición. Hazlo por tu familia, hazlo por tu alma. Sé salva de verdad, sálvate a ti misma, sálvate a ti mismo, saliendo de ese lugar de perdición, para que Jesucristo se manifieste en la salvación de tu alma. Quita toda mentira de tu vida y permíteme que te instruya en la sana doctrina de Jesucristo. Tenemos todo un equipo ya programado para poderte apoyar e instruir, pero quizás hace apenas no mucho tiempo, el miércoles pasado, estuvimos analizando, y el mismo Espíritu Santo que inspiró el Proverbio 26 es el mismo Espíritu Santo que me inspiró para ahora escribir un libro de los Proverbios. Y estamos apenas en el capítulo 26, cuando el Espíritu Santo me mostró de que esos pastores necios a los cuales tú sigues, eres tú quizás más necia que el pastor necio que está en la necedad. Y yo te digo, no sigas en esa necedad, no seas necia, no seas necio, sal de ese lugar de mentira, porque esta profecía se está cumpliendo y te puede llegar a ti. Es más, te va a llegar a ti si no lo entiendes, porque si tú analizas bien lo que te acabo de leer en este libro de Timoteo, vas a ver de que esa profecía se está cumpliendo hoy. Aquellos que practican bajo ministros del error, que son esos necios que hablaba el Proverbio 20, todo el capítulo 26 de Proverbios habla de los necios y de cómo evitar los necios, de aquellas personas que solamente son aduladoras, que solamente te andan diciendo, todo ese tipo de características. A mí me gustaría mucho que leyeras el capítulo 26 de Proverbios para que te dieras cuenta. Allí están las características de tu pastor, ahí están las características del que está a tu lado y al otro lado, el que está enfrente y el que está atrás. Que veas, para que tú te des cuenta, que Dios te permita ver el panorama donde tú te congregas. Aquellos que practican y que están bajo los ministros del error son los que utilizan el error.
utilizan el texto y lo sacan siempre del contexto. Son los pastores que, mira, ¿sabes qué hacen? A la gente constantemente les gusta solo caer hacia atrás. Y les tocan y van y caen hacia atrás. Y les soplan y caen hacia atrás. Eso es ministración del error. Eso no debe de alcanzar tu vida. Si en tu congregación practican estas cosas, esas son las ministraciones del error, porque Dios no está involucrado. Es que yo siento una fuerza, pero es del diablo, no de Dios, porque vamos a ver algunas cosas que sacaron del contexto, que utilizan esos pastores del error, aquellos necios que utilizan la palabra para cimentar esa creencia de caer hacia atrás. Dice en Apocalipsis 1:17, al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. O también el que cayó sobre su rostro en Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 28, era como ver el arco iris después de un día lluvioso. Entonces me di cuenta de que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor y me arrodillé hasta tocar el suelo con mi frente en actitud de adoración. Entonces escuché una voz que me hablaba. También tenemos el ejemplo de David en el capítulo 8, Daniel 8, 17 y 18. Dice la palabra de Dios: cuando Gabriel se me acercó, yo me asusté tanto que me arrojé al suelo. Pero él me dijo, lo que has visto se hará realidad cuando llegue el fin del mundo. Y mientras Gabriel me hacía esto, yo perdí el sentido y me quedé tirado en el suelo. Pero él vino en mi vida, en mi ayuda, y me levantó. También en Daniel, capítulo 10, versículos 7 al 9, dice, cuando tuve este sueño, yo estaba solo, pues los que estaban conmigo se asustaron tanto que fueron a esconderse. Hasta yo mismo me puse pálido de miedo y sentí que me desmayaba. Al oír que el ángel me hablaba, me desmayé y caí de cara al suelo. Sin embargo, hay numerosos contrastes en esta experiencia bíblica de caer sobre el rostro. La práctica de caer en trance en el espíritu es caer postrado en las Sagradas Escrituras. Era un resultado de la reacción de una persona ante lo que estaba viendo, algo sobrenatural, pero jamás cayeron hacia atrás, solo caían postrados, caían de cara, porque eso era una señal de adoración, y esos casos eran casos muy esporádicos, pero ahora es como una costumbre, cada 8 días sucede eso. Nada que ver con lo que estamos sustentando en las Sagradas Escrituras. Es como algo que tiene que pasar cada 8 días. Y esto era esporádico. A ciertas personas les sucedieron estas cosas, porque si tú pudiste ver, examinamos libros distintos y era muy extraño que le pasara esto a alguien. Le pasó algo similar, que vio algo sobrenatural a alguien que vio la transfiguración de Jesús. En Mateo 17, versículos 5 y 6 dice, mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Después la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Al oír esto, los discípulos se tiraron al suelo y no se atrevían a mirar, pues tenían mucho miedo. Se tiraban al suelo. Y estas cosas, Jesús no se transfiguró cada 8 días. Para estar cayendo de espaldas cada 8 días. Por Dios, esto es una mala administración. Solamente antes porque miraron a Jesús o porque miró visiones que Dios le permitió a Daniel. Entonces nosotros vemos ahora que el toque lo hace un pastor. El toque lo hace un líder, el toque lo hace una persona, un orador. Simplemente nomás porque levanta el brazo ya va la gente a tirarse hacia atrás. Este toque
de las Sagradas Escrituras era un toque divino y jamás cayeron hacia atrás. El toque divino los hacía postrarse en reverencia, en ver a Dios en toda su plenitud. Y vemos que sí se tiraban al suelo, pero no hacia atrás. Nadie nos tumbaba hacia atrás. Vemos cómo ese toque era celestial. Ese es el toque de la Sagrada Escritura. Pero ahora el toque pastoral que existe como una ola y una costumbre en cada iglesias locales. Ahora casi toda la mayoría hace eso. Y vemos que ese toque, dice en Isaías 28 versículos, lo voy a leer en las dos versiones, en traducción del lenguaje actual y también en la Reina Valera, para tener un conocimiento más exacto. Dice en la lenguaje actual, 28:13, Isaías: por eso Dios les hablará como si fueran unos niños chiquitos que apenas saben leer. Serán como niños que empiezan a caminar. Se caerán de espaldas, se lastimarán y no podrán levantarse. En la versión Reina Valera del 60 dice: la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces nosotros vemos que caer hacia atrás es ser presos, enlazados y quebrantados. ¿Quién vino a hacer eso? Sino el diablo. Entonces Jesucristo vino a libertar a aquellos quebrantados, vino a romper todos los lazos de maldad y a abrir todas las prisiones donde el diablo ha aprisionado a su pueblo. Pero nosotros no entendemos, porque dice en la versión, dice: Dios nos habla como chiquitos que apenas no sabemos leer, serán como niños que empiezan a caminar. Son todas esas personas indoctas que caen hacia atrás. Entonces, esos tipos de ministraciones son las ministraciones que Dios no quiere que caigamos. En Efesios 6:12 dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen autoridad, su poder en el mundo actual. ¿A quién le dio autoridad ese pastor para empujar gente para atrás? Dice la palabra en Efesios 6:12 que ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Quién es? El diablo, el que está enlazando, el que está apresando y el que está quebrantando. Si a ti te bautizaron hacia atrás, a ti tu alma quedó quebrantada, enlazada y presa por la ignorancia de ese pastor. Hay muchos que van al mar con tantísima agua y los ponen hacia atrás en el bautismo. Pobre de ti que no has entendido la palabra, porque yo te estoy hablando de la palabra. Ese espíritu de estupor está como un león rugiente para tu vida. Y si no entiendes la verdad, eso Dios lo va a poner en ti, por no haber aceptado la verdad, por no leer la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí yo quiero ya no hablar más de esas tipo de malas ministraciones. Mejor hablemos de la ministración como Dios lo dice en la Sagrada Escritura. Para solo hablemos de la verdad, para que destruyamos toda mentira, para que toda mentira caiga en el nombre de Jesucristo. Y no seas tú el que caiga de espalda, sino que caigas, cuando caigas postrado ante la presencia de Dios. Póstrate, humíllate delante de Él. Pero eso de caer hacia atrás, deja esas tonterías afuera, porque son demonios que están actuando con poder en el mundo actual cristiano. En Juan 15, en el versículo 3, dice: ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. La mejor ministración que tú puedes tener es cuando yo te predico de la sana doctrina de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice: ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. ¿Y cómo Dios anuncia el mensaje? A través de mi vida te estoy anunciando el mensaje que a ti te da vida. ¿Sabes por qué te da vida? Porque es palabra de Dios, es el alimento. Tu alma se está alimentando, tu vida está creciendo, tu alma está desarrollando, está de la manera más hermosa que puede ser ministrada un alma. Es a través de la predicación de la sana doctrina de Jesucristo.
Es por eso que nosotros tenemos que exponernos ante un predicador que está elegido por Dios y que ministra mi vida a través de sus predicaciones, porque ministra palabra de Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 3, versículo 4 dice: así que cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por tanto, deben de resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Por esta razón, si decimos que confiamos en nuestro Padre Celestial, entonces esa confianza Dios la va a poner a prueba. No porque Él quiere saber si le vas a obedecer, Él ya lo sabe. Él quiere que tú lo sepas. Es por esa razón que te pone a prueba. Porque Él sabe muy bien de que tú le vas a fallar. Y por eso que te pone las pruebas, para que tú veas lo malo que traes en tu corazón. Dice en 1 de Pedro 1:7, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que se ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque si Dios nos está poniendo pruebas ahorita en este tiempo, yo sé que te falta trabajo y quizás por consecuencia hoy hemos reducido muchas cosas. Quizás te has atrasado en algunos pagos, quizás estás atrasado en tu despensa, no es igual como siempre, muchas cosas. Estás en una situación de prueba. Pero ¿sabes qué? La esperanza de ser aprobados en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios, si decimos que confiamos en Dios, prosigamos confiando en Dios, porque esa prueba nos va a llevar a una posición gloriosa. En 1 de Corintios dice en el capítulo 13, versículo 5, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes, pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Nuestra confianza tiene que ser probada y es bueno que nosotros mismos probemos. Veamos si nosotros verdaderamente confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros confiamos, pues pongámonos a prueba, dice la palabra en 2 de Corintios 13:5. Pongámonos a prueba. Podemos preguntarnos, y pregúntale a tu alma, porque nuestra alma, nosotros podemos hablarle, pregúntale a tu alma, ¿somos cristianos verdaderos o somos engañadores? ¿Por qué engañadores? Porque acarreamos a otras personas a creer lo que nosotros creíamos en las cosas antiguas. ¿Por qué no tomas la actitud de Pablo y dices, he tomado todas las cosas y lo he lanzado como basura para creer y adquirir el conocimiento de Jesucristo? Esa es la actitud correcta. Y yo te digo, mira, ¿para qué defiendes tanto el que tú seas de muchos años de jerarquía eclesiástica, porque has tenido muchísimos años en el Evangelio? Deja esa basura y borrón y cuenta nueva. Para Dios es mejor ser el jornalero reciente que va a tener un buen pago de Dios. ¿Para qué quieres la garantía de que tienes muchos años? Eso no sirve, eso es un engaño del diablo. En Proverbios 28:13 dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar, quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Otra de las importantes ministraciones para saber de que somos bien ministrados de parte de Dios es que nos lleva a la confesión. Cuando nosotros confesamos ante el Padre todas las porquerías que nosotros traíamos en nuestro corazón, Dios nos va a ayudar. Eso hace una buena administración. Eso hace un buen ministro que te lleva a tal grado que comienzas a confesar pecados ocultos que tú tenías.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en convencerte y respalda a ese ministro, respalda la palabra ministrada. Entonces tú no te queda otra más que confesar. Y la confesión trae alivio a nuestra alma. A nuestra alma, ¿por qué? Porque ahí está Dios, porque ese es el propósito de la ministración. Dice en Hebreos 12:1, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Por esa razón nosotros tenemos, hermanos, no nomás confesarle a Dios, sino confesarle a otros seres humanos que nosotros hemos ofendido a esos hermanos. Debemos confesar. Todo eso provoca una buena administración. Dice en Hebreos 19, versículo 18, muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. Eso es lo que hace la administración. Eso es lo que hace Dios en el corazón de los hombres a través de un buen ministro de la palabra de Dios. Un buen ministro de la palabra de Dios es aquel que predica la sana doctrina de Jesucristo. Un mal ministro predica pentecostalismo, predica otro tipo de cosas como bautistas del séptimo día, testigos de Jehová, en fin, tantísimos. Pero la única enseñanza correcta se llama sana doctrina de Jesucristo. Es la única, no hay otra. Dice en Santiago 5:16, por eso, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Como requisito importante, mis hermanos, tanto para el que ministra como para la persona que es ministrada, debe de ser la guía del Espíritu Santo, pero sobre todo que no nos salgamos al 100% de las Sagradas Escrituras. Eso es importante. Si tú eres una persona ministrada, no permitas que se salgan de las Sagradas Escrituras. Si tú eres un ministro, no te salgas de las Sagradas Escrituras para ser ministro de Jesucristo. Dice en Génesis, capítulo 3, versículo 4 al 6. Eso es mentira. Fíjense de la manera como el diablo en este tiempo está trabajando todavía, porque hay muchas personas que se dejan engañar. ¿Por qué dice que la mujer ha sido engañada primero? Sí, pero hoy hombres y mujeres el diablo los engaña de la misma manera. Fíjense cómo actúa el diablo, porque él no cambia estrategias, es la misma estrategia. Él estaba diciendo a Eva de que eso que les había ministrado Dios a ellos, de que no comieran de ese árbol prohibido, pues llega el diablo de esta manera. Génesis 3, 4 al 6. Eso es mentira. Fíjese cómo el diablo le dice a Eva que lo que le había dicho Dios era mentira. Le dice, mentira que vas a morir. No morirás. En el versículo 5 dice, Dios bien sabe que cuando ustedes coman el fruto de ese árbol, serán igual a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daba ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella. También él comió. Entonces vemos nosotros de que ese mismo engaño, hay muchas iglesias locales que enseñan es que somos cristitos en pequeño, porque somos iguales. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Jamás seremos de ese nivel igual a Dios. Somos semejanza. ¿Y en qué somos semejanzas? Te acabo de decir hace poco en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo, desde el 8 en adelante, lee todo eso y vas a ver cómo esas virtudes, porque el que no tiene esas cosas, dice el versículo 11, no ve, está ciego. Entonces, yo te pido que leas bien eso para que tú veas en qué somos semejantes.
porque no podemos ser semejantes físicamente porque Él es invisible. Nosotros somos semejantes en esas características, en esas virtudes que habla en 2 de Pedro capítulo 1 versículo del 8 en adelante. La principal ministración comienza en un proceso de limpieza de adentro hacia afuera. Y cuando hablamos de adentro hacia afuera, estamos hablando específicamente de nuestra alma. Cuando Dios va a otra revelación que Dios me dio y quiero compartírtela, porque esa ministración de adentro hacia afuera sucedió cuando nosotros, los ministros, tenemos que entender muy bien lo que nosotros podemos y debemos hacer, porque esta es la instrucción. Si Dios nos está diciendo, ministros, esto es lo que ustedes van a hacer y esto es lo que Jesús va a hacer. Entonces, lo vemos esta figura en la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús llega al lugar donde Lázaro ha sido sepultado, lo primero que les pide es que quiten la piedra que estaba en la cueva donde estaba metido el cuerpo de Lázaro. Entonces vemos de que la gente que estaba allí quita la piedra. Entonces ahí está, ministros, yo soy un ministro y a mí me dice, tú quita las piedras de las personas, esas piedras que los hacen tropezar. Hazle ver, ministra sus vidas, ministra aquellas cosas que ellos están tropezando y que no les saquen la vuelta, sino que tomen cada tropiezo y lo pongan como un escalón para que sigan creciendo. Ministra sus vidas, Pastor Víctor, ministralos y enséñales que yo te elegí para que tú les enseñes cómo ellos pueden tomar ese obstáculo, esa piedra y la pongan para crecimiento. Pero también lo único que Jesús no nos dio a nosotros es decirle, Lázaro, sal fuera. Eso solamente le corresponde a Él en la ministración directa. ¿Por qué? Porque aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros llevamos como ministros a la presencia de Jesucristo. Como ministros, solamente eso podemos hacer. Pero Jesús es el que hace que salgan de esa tumba de pecado, porque estábamos muertos en sus delitos y pecados. Y el que lo puede hacer no soy yo, es Jesucristo. Enseguida viene otra revelación. Porque dice la palabra de Dios que cuando Él le dice, Lázaro, sal fuera, el que estaba muerto salió. Y enseguida, ahí va, dice a los ministros, esto puedes hacer tú, ministro. Cuando le dijo, Él salió atado de manos y de pies. Y les dijo, quítenle las vendas de sus pies, de sus manos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo a nosotros, mira, ese no puede caminar, ministro Víctor Preciado, tú eres mi ministro, ministra, porque ese ser humano no puede caminar. Quita las vendas de sus pies, quita las vendas de sus manos, porque mira cómo trabaja y no le rinde el dinero. Yo te he puesto como ministro de mi palabra, ministra esa vida para que Él quede suelto, libre de sus manos, y el trabajo y el producto de sus manos les rinda. Enséñales, tú eres mi ministro. Pero también hay algo bien importante, porque Él traía un sudario, lo que le cubría la cara, lo que le cubría la cabeza, y nos dice a los ministros a través de este pasaje de Lázaro, nos dice a nosotros los ministros, mira, ese hombre, esa mujer no ve por ese sudario. Yo te mando que tú le quites lo que está estorbando, porque ellos no ven, no oyen, no hablan. ¿Por qué no hablan? Porque no han sido ministrados por alguien llamado por mí. Y a ti, Víctor Preciado, yo te he llamado para que tú ministres vidas, para que les quites ese estorbo que tienen en su boca, porque tienen ese sudario que les impide hablar, tienen ese sudario que les impide oír, tienen ese sudario que no los deja ver. Pero a ti te he mandado a libertarlos en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 11, 41 y 44.
La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Y después de que dijo esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de allí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en vendas de lino con lo que habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo, ese es el sudario. Por eso Jesús le dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Haré para eso. Los ministros de Jesucristo nos ha llamado a libertar a todo cautivo. Y a ti que has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a mí me ha llamado para libertarte en el nombre de Jesucristo. Porque tú estás en una iglesia falsa y te han bautizado en un bautismo falso. Y hoy te digo en el nombre de Jesucristo, y quito ese sudario que no te deja ver y no te deja oír y no te deja hablar, porque tienes el sudario puesto. En el nombre de Jesucristo voy a orar. Padre, gracias por tu revelación. Yo sé que estas cosas no se pueden entender humanamente, porque esto, Padre, necesita que tú desciendas en gloria, a la cual yo me siento muy honrado en que tú desciendas en gloria en mi vida. Me siento muy honrado en que tú me des revelación de tu palabra, en que tú me hayas llamado por ministro de Jesucristo. Gracias. No tengo palabras para expresar, solamente, Padre, te digo gracias. Gracias por haberme elegido de la basura donde yo estaba. Gracias por darme grandes y poderosas revelaciones de tu palabra, porque podemos entender claramente lo que tú nos estás hablando. Podemos ver claramente a través de tus ojos. Tenemos tu visión, tenemos tu mente, tenemos, Padre, lo que tú nos has dado. Ministros, porque ministramos en tu presencia. Ministros de Jesucristo. Yo te pido con todo mi corazón que tú quites ese sudario en todos los pastores que predican en el nombre de Jesucristo, pero que predican error. Yo te pido, porque necesito más colaboradores en tu obra, Padre. Te pido esa colaboración de más ministros de tu palabra. Te lo pongo en tus pies, esa petición. Y yo quiero bendecir a tu pueblo. Y los bendigo, hermano, hermana, en el nombre de Jesucristo. Te bendigo con toda bendición del cielo. Te bendigo donde está el trono del Padre y del Hijo, y que el Espíritu Santo, ahí donde estás, día y noche, te redarguya poderosamente en lo que tú necesites ser redarguido y convencido. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.